Hola amigo, hoy estamos en el episodio número 23 del Líder de Hoy. Síguenos en líderdehoy.com. Y hoy estoy acompañado por Samuel Uribe y Mike Richards hablando sobre liderazgo, cómo es acción y servicio. Hoy nos encontramos en el capítulo 3 de Primera de Timoteo. Pablo allí da una lista larga de requisitos de liderazgo. Ahora, esto no es solo para un líder en la iglesia. El problema hoy en día es que queremos en vez de separar la iglesia y lo secular. Pero un líder tiene que tener estas cualidades, especialmente si es un cristiano. Un hombre o una mujer que ama a Dios, aunque esté en el mundo secular, en un trabajo secular, estas características tienen que ser parte de su vida y de su liderazgo. Y lo que primero empieza allí y dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si alguno aspira a convertirse en líder, dice, desea una posición honorable. Entonces debemos de anhelar ser líderes en nuestro trabajo. En la sociedad, en el gobierno, en la iglesia. El lugar de liderazgo es importante que los cristianos busquemos tomar esas posiciones. Ahora, me encanta otra versión porque resalta lo que queremos ver aquí, que Pablo creo que quiere enfatizar. Dice, si alguno aspira a ser líder, dice, buena obra desea hacer. Y aquí lo que queremos ver es que el liderazgo no es una posición, es una acción, es hacer, es obrar y hacer algo por el bien de los demás. No es nomás, tengo un título y todos tienen que hacerme caso. Tengo una posición y recibo todos los beneficios, sino un genuino líder es alguien que busca accionar, busca hacer. Es algo que Jesús nos enseña, ¿verdad? En Marcos 10, cuando sus discípulos están entre ellos, ¿verdad? Discutiendo quién va a ser el mayor, quién va a sentarse a su derecha, a su izquierda. Y Jesús les dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero dice, entre ustedes, entre nosotros, debe de ser diferente. Dice, el que quiere ser líder entre ustedes debe ser sirviente. Es nuestro liderazgo viene de nuestro servicio de servir. Y el que quiera ser el primero entre ustedes debe ser esclavo de los demás. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvieran, sino para servir a otros. Entonces, verdadero liderazgo que hoy se necesita más que nunca. Y por eso necesitamos como cristianos buscar ser líderes. Pero no es buscar un título, una posición, un sueldo más alto, vacaciones más largas, sino que buscamos trabajar, servir. ¿En qué podemos nosotros beneficiar a los demás con lo que Dios nos ha dado a nosotros? Creo un buen ejemplo del opuesto es tal vez el mundo político de hoy. Por eso muchos no nos acordamos de quién fue el senador de un estado o el gobernador de hace 30, 40 años. Pero sí recordamos a Jesús 2000 años después, porque daba este ejemplo de servicio continuo. No era un líder que buscaba posición, nombre y reconocimiento, sino estaba sirviendo y en el servir su nombre fue levantado. Y cambia esa mentalidad del liderazgo que hay muchas veces afuera, que es, yo quiero escalar posiciones de liderazgo para un día estar sentado en un lugar donde no hago nada y nada más estoy diciéndole a otros qué hacer. Pero Cristo nos muestra que en realidad la posición más alta de liderazgo es estar al frente del equipo, pero obrando y actuando, ¿no? Tenemos un grave error en Latinoamérica del caciquismo. Y entonces pensamos en el cacique, el que da órdenes a todos y demanda de todos. Sí.
Pero eso no es lo que Jesús vino a enseñarnos. Jesús vino a enseñarnos un liderazgo que es en base a servir. Y me encanta el ejemplo de Nehemías. Estaba pensando en él. Es un líder excepcional en la Biblia que llega y logra lo que en años no se había podido hacer en 52 días. Pero vemos de él su servir, lo que él habla. Él dice, el verso 20 dice del segundo capítulo, dice, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. No, él está parte de este labor, este trabajo. Dice, nosotros sus siervos comenzaremos a reconstruir esta muralla. Y luego dice, trabajamos desde temprano hasta tarde, desde la salida hasta la puesta del sol. Habla en una parte donde durante esos días ni siquiera se quitaban la ropa. Y habla de, él está también allí. No, él no está desde una oficina dando órdenes. Él está metiendo las manos. Él está ayudando a poner cemento, ¿verdad? Yeah. Y mezcla y poner piedras y a levantar el muro. Pero creo también lo dice de Nehemías. Nehemías viene de una posición muy tranquila, muy segura, siendo el copero del rey. Él está en esta posición y ve la necesidad y responde a la necesidad. Y creo que ese es exactamente, si él no ve la necesidad, él no actúa de esta misma manera. Y creo que es también la necesidad de eso, de tener ese entendimiento de la necesidad que hay en la iglesia y en la casa de Dios y de servir en la casa de Dios. Y como líderes que tengamos esa visión de ver, cuál es la necesidad, pero yo también meto las manos. Claro. Digo, si llego a mi oficina, llego y voy entrando por las puertas de la oficina y veo una basura, no es, fulanito de tal necesita. Si yo puedo en ese momento recogerlo, lo recojo. Sí. ¿Sí? Obviamente, si es algo más tardado que va a tomar, yo aviso a la persona que necesita hacerlo, pero lo que yo puedo hacer en ese momento, yo lo hago, yo acciono. Escuché una historia, lo leí hoy en la mañana, de un joven que empezó a trabajar con una productora para Saturday Night Live, el programa de comedia. Y no conocía quién era quién en el programa. Y él empieza a recoger unas cosas que le habían mandado y voltea con un hombre grande en tamaño y le dice, ¿me ayudas? Y el señor con gusto le empieza a ayudar. De repente sale un productor y le dice, señor Candy, John Candy, ¿vendrías a grabar tu segmento? Y él dice, en un momento estoy ayudando al equipo. Y creo es esto en acción, ¿no? Es esa misma historia. Wow. Una pregunta, ¿ustedes dirían que ascensos, ya sea laborales o igual como en áreas de liderazgo, tienen que ver con ser un líder proactivo? O sea, si yo soy un líder que acciono en mi servicio, ¿eso me pone en la mira quizás para ascensos? Claro que sí, claro que sí. Digo, una frustración en veces como jefe, es en veces tú ves una necesidad y tienes gente que lo ve, pero mientras tú no le das la orden de hacerlo, no lo hacen. Y eso ¿por qué no pueden abrir el ojo, ver una necesidad, tú ves a alguien proactivo, wow. Y aunque no sea algo de mi área, puedo meter las manos y ayudar, ¿no? Y vemos cómo Dios, por ejemplo, José es otro ejemplo. José, Dios termina poniéndolo como segundo al lado del faraón. ¿Pero por qué? Porque era proactivo en la casa de Potifar, era proactivo en la cárcel, no se quedó ahí nomás de brazos cruzados llorando, pues a ver a qué horas, ¿verdad? ¿Cuándo se cumple mi profecía? No, él vio una necesidad y era en vez limpiar la cárcel, lavar la cloaca. Era ser de lo más sucio, pero porque lo hizo, lo eleva. O lo otro es, trabajas en lo tuyo, más no en lo del equipo. Tu visión es una microvisión, no una macrovisión. Pienso en el libro de Ageo, en la Reina Valera dice así, dice, ¿has construido tú el tiempo para tu tiempo?
Y lo que está diciendo es básicamente, tú no inventaste el tiempo, tú no hiciste el tiempo, Dios hace el tiempo. Y cómo tenemos que ser líderes que estamos activos en las cosas de Dios y activos en movernos en los tiempos de Dios, no solo en nuestra visión, nuestras pequeñas cosas en aquel tiempo. Y Ageo lo hace tanto énfasis en todo Dios ha parado, no, nada está dando fruto, ni el vino nuevo está dando fruto, pero porque la gente está obrando en su microvisión en vez de una macrovisión. Me encanta, Pablo nos dice que no lo debemos hacer por obligación, porque el jefe me dijo, tengo que hacerlo, ni por afán por el dinero. Ese es un error. Pensamos que trabajamos por el dinero. Yo no trabajo por el dinero. Yo trabajo para que Dios sea glorificado. Sí. Y si nos dice por un afán por servir como Dios quiere. ¿Ves? Hoy en día mencionaste la política y por qué no recordamos a los políticos, porque siempre lo hacen por el afán por fama, dinero, poder, en vez de por servir a la gente. Sí. ¿Y qué si nosotros como cristianos nos levantamos a enseñarle al mundo un liderazgo nuevo, tanto en nuestro empleo, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la política, un liderazgo de servir, de cómo puedo servir, cómo puedo ayudar a los demás, como jefe de una empresa? ¿Cómo puedes tú ayudarle a tus empleados a realizar su trabajo? Sí. Eso engrandece nuestro liderazgo. Sí. Excelente. Excelente. Quiero hacer una pregunta, a ver qué opinan, y es, aspiramos muchas veces como con el día de nuestra jubilación, ¿no? El día que termine de hacer, pero ¿debería nuestro servicio tener una fecha de jubilación? O sea, ¿se gradúa el siervo, el líder? Jamás. Yo creo que está bien soñar, voy a jubilarme de este trabajo, de esta empresa, pero luego, ¿en qué vas a servir? ¿Cómo vas a usar esos años que Dios te da de vida? Que ya no tienes que estar yendo a un trabajo. ¿Cómo lo puedo usar para servir, para beneficio? Puedo en mi iglesia, puedo tal vez servir de voluntario en algún lugar comunitario, en un hospital, en algo. Pero debemos de buscar toda nuestra vida cómo podemos servir. Excelente. Súper bien. Pues muchas gracias, Pastor Mike, Pastor Chris. Y solamente animar y recordar que si alguien quiere seguir escuchando este material de liderazgo, pueden entrar a liderdehoy.com.